Hoy queríamos dedicar un tiempo especial de estos minutos que todas las semanas traemos para hablar de cine a un aniversario, el aniversario de una de esas películas míticas que todos hemos visto y seguro del que todos tenemos incluso referencia. Es más, diría que es una de esas películas que nos ha dejado imágenes que cuando nos hacen pensar en un personaje como Cleopatra, que es la película de la que vamos a hablar, todos nos imaginamos alguna escena, o algún escenario de esta película pensando en Cleopatra. Se cumplen 50 años, ¿no? Se van a cumplir dentro de muy poco, pero ya sabes que las distribuidoras han adelantado y han aparecido en el mercado esas ediciones en formato doméstico con un montón de extras que esta película merece y que tiene de sobra, porque fíjate que la película empezó a cuajarse ni más ni menos que en el año 1958. Se estrenó en 1963, 6 años de esta película que nace como un proyecto donde la 20th Century Fox no atravesaba ya un buen momento económico y dijo, vamos a hacer un remake de una película que triunfó en el pasado, en los años 30, que fue la Cleopatra de Cecil B. DeMille, con Claudette Colbert como protagonista, pero sin un gran presupuesto, dijeron. Y partían de $2 millones de aquella época. Bueno, inicialmente se pensó como protagonista en Joan Collins, que había triunfado recientemente con Tierra de Faraones, esa actriz británica que era deslumbrante en aquella época. Al productor no le gustó y decidió cambiarla y pensó en principio en Sophia Loren, en Audrey Hepburn, en Gina Lollobrigida, y al final una de las actrices más taquilleras del momento era Elizabeth Taylor. A Elizabeth Taylor, cuando le dan el proyecto, como que no le entusiasma demasiado y dice, voy a poner unas condiciones que no me van a aceptar y así voy a quedar bien y yo esta película no la hago. Bueno, pues dijo, mira, me vais a poner un Rolls Royce a la puerta, suites de lujo, como la película se va a rodar inicialmente en Londres, pasajes de primera clase para cuando yo quiera ir a Los Ángeles y encima me vais a pagar $1 millón. Al final fueron 7, porque como la película se alargó tanto, al final fueron 7 millones. Bueno, pues a todo dijo que sí la Fox y empezó el rodaje. Bueno, el rodaje no empieza donde acabó, que fue en Roma, sino ni más ni menos que en Londres. Te puedes imaginar en Londres, donde hay mucha niebla, donde llueve día sí y otro también, cómo acababan los decorados, el coste de rodaje, las veces que tenían que cortar porque aquello no se podía seguir debido a esas lluvias, y además empezó con unos actores diferentes, porque sí, Elizabeth Taylor estaba clara ya que era Cleopatra, pero la acompañaban Peter Finch como Julio César, Peter Finch, que es el que hizo luego también Historia de una monja, y Stephen Boyd, al que muchos recordarán como Mesala en Ben-Hur, que era Marco Antonio. Bueno, pues después de un tiempo, hasta el año 61, que se dieron cuenta que aquello no avanzaba ni para adelante ni para atrás, se plantearon suspender el rodaje, pero a alguien se le ocurrió llevarlo a Cinecittà, de los estudios Pinewood de Londres a Cinecittà en Roma. Ya se habían gastado $5 millones. Lo llevan allí a Italia, entonces ya cambian los actores también. Red Harrison pasa a ser Julio César y Richard Burton va a ser Marco Antonio. Elizabeth Taylor sigue con su glamour y llega a Roma, desembarca con su marido, con sus hijos, con sus criados, con 5 perros, con 2 gatos y con 156 maletas. Y se hospeda en una lujosa mansión, un chalet de las afueras de Roma. Todo esto, claro, iba incrementando el coste de la película. El director que rodó la parte en Inglaterra era Robert Mamoulian, un buen director. En principio se había pensado en Alfred Hitchcock, pero con muy buena visión Hitchcock dijo que él no quería saber nada de Cleopatra. Pero cuando pasa la película a Italia, Robert Mamoulian ya está absolutamente desquiciado, deja el rodaje y pasa a Joseph Mankiewicz, Joseph L. Mankiewicz, el director de grandes películas como La Condesa Descalza, como Ellos y Ellas, como De repente El último verano, como Julio César, que fue uno de los motivos por los que fue elegido. Y por si no fuera poco ya, Elizabeth Taylor había dado problemas en Inglaterra porque había tenido un problema de salud, había estado casi en coma y le habían hecho una traqueotomía para poder salir adelante. De hecho, en alguna escena se le ve la cicatriz en el cuello. Pero no contentos con eso, si no daba ya bastante problema a todo el glamour de Elizabeth Taylor, todas sus exigencias, encima que había estado enferma, pues bueno, cuando conoce a Richard Burton se enamora apasionadamente. Y eran tremendos los dos, ¿no? Porque cuentan los diarios de rodaje que cuando decía corten, Mankiewicz, ellos, sobre todo en las escenas de amor, seguían prolongando las escenas de amor hasta que se cansaban y no sé hasta qué extremo. No contentos con eso, la relación sigue adelante, pero no por buen camino. O sea, sabes que se casaron y se divorciaron varias veces, pero ya en el rodaje de Cleopatra se emborrachaban juntos, se peleaban, había incluso palizas, o sea que aquello no fue nada pacífico, y Mankiewicz y los productores intentaban salvar un poco la película, sobre todo de cara a los críticos y a quienes se preocupaban por estar allí presentes en el rodaje.
Bueno, el caso es que cuando la película acaba se habían gastado ya más de 40 millones de dólares, lo cual dejó en una situación realmente nefasta a la Fox, que el año del estreno solamente recuperó unos 6 millones de dólares. El montaje final fue otra historia, porque claro, habían rodado tanto que Mankiewicz presenta una película que duraba 6 horas. Para el preestreno, para la premier, la productora lo obliga a dejarla en 4. Y posteriormente decide que cuando se vaya a estrenar en salas se quede en 3 horas, porque es imposible hacer más que una sesión. Con 4 horas, como mucho se podía hacer una sesión, y esto no iba a generar los ingresos que se pretendía. Mankiewicz, harto, dimite o lo expulsan, y es el productor Darryl F. Zanuck quien hace el montaje final de la película. La película se estrena y bueno, la crítica se la lleva por delante, bueno, la pone fatal, pero fatal, fatal. Aún así, es nominada ni más ni menos que a 9 Oscars y gana 4 técnicos, o sea, dirección artística, que era todo lo que eran escenarios, vestuario, fotografía y efectos visuales. Dijo Mankiewicz que la película fue concebida en estado de emergencia, rodada en estado de histeria y terminada con un pánico ciego. Con el tiempo ha sido considerada como un clásico del cine histórico, pero fíjate todo lo que tuvo que pasar para que llegara hasta aquí, ¿no? hasta lo que fue. Bueno, pues actualmente, y esto es lo último que he leído, se plantea hacer una nueva versión de Cleopatra, donde me parece muy acertado quién sería la protagonista, ni más ni menos que Angelina Jolie, sería la heredera de Elizabeth Taylor. La dirigiría Ang Lee, el director de películas como Tigre y Dragón, como La vida de Pi, y estaría basada en una novela que se publicó hace un par de años, que se titulaba Cleopatra, una vida, dedicada a esa novela, a este personaje histórico, y veremos si llega a buen puerto, o por lo menos no sufre tantas dificultades como tuvo este mítico rodaje. Claro, estaba pensando que en aquel momento 40 millones de dólares eran una barbaridad. Ahora 30 millones de euros no nos parecen nada. Tenemos edificios vacíos que nos han costado eso. Concretamente 44 millones de dólares fue el coste final, ¿eh? Pero claro, era también otra época. Pues sigue recaudando, porque en esta edición tan cuidada que ha aparecido en DVD y en Blu-ray, que lleva un montón de extras, seguro que va a hacer caja Cleopatra o quienes tengan ahora los derechos de la Fox. Esta ha sido una fuente de ingresos permanente, aunque en su época...